The first words of Jesus on the cross, found in Luke 23:34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Here we see Jesus perfectly demonstrate and define what charity means. Not love in just words, but sacrificial love in action. After being humiliated by the Jewish religious leaders, ridiculed, slapped around, spit upon, and condemned to death, for them Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. After the Romans stripped him naked, lashed upon him with whips till his flesh was stripped away, crushed a crown of sharp and deep thorns upon his head, then made him carry a heavy cross to his execution, for them Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. After his 11 disciples and other followers fled from him, fearful of their association with him, watching his crucifixion from a distance, for them Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. After all of us in our rebellion and taking Jesus for granted, not studying his word, not living lives of righteousness, not caring deeply for the lost all around us, Jesus transported these words over 1,000 years to you and me, saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus' prayer to the Father was for us, not for his painful and dire situation. He was asking the Father that his crucifixion would have the power to cleanse us from all our sins. His prayer to God, the Father, for us was a prayer of forgiveness, a prayer for the Father to clothe us in robes of righteousness as white as snow. Jesus was asking the Father to help us know what we are doing, to know God's word for it to guide us to what is true and right. To embrace these words of Jesus means to embrace true charity. To not look at ourselves but others. To see their needs and sacrificially try to help them, especially their need to know Jesus as their Lord and Savior. As Christians, we should now be ashamed if Jesus ever has to pray this for us. Father, forgive them, for they know not what they do. Oh, aleluya. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, hablando de tu palabra, hablando de tus promesas, que has sido con nosotros fiel. Y pues, ¿qué nos queda decir? Que para leerles esta palabra, este versículo, esta promesa de Dios que tiene para nosotros, y dice, y uno de los malhechores le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Tuvo misericordia de ese malhechor que había hecho tanta cosa, tanto mal. Se humilló a Jesús y le dijo que se acordara de él. Y entonces, pues, nosotros tenemos que seguir al Señor siempre y ser fieles a Él, porque Él es bueno y su misericordia es grande para nosotros. Y pues tú que me estás escuchando en este día, donde quiera que estés, donde quiera que andes, clama al Señor, acércate a Cristo, porque solamente en Él hay misericordia, solamente ahí en Él hay su gracia. Así es que yo te digo desde ahora que no hay otro camino más que el Señor Jesucristo. Acércate a Él lo más pronto que puedas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente. En la palabra de Dios leemos en Lucas 23:43, que dice,
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Y abriendo la eternidad para este pecador que estaba también colgado en un madero. En San Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue levantado, había muchos sucesos, mucho pecado sobre la tierra, y Dios permitió que hubiera serpientes. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué envió Dios en su voluntad permisiva una invasión de serpientes por tanta maldad, tanto pecado que había? Entonces le dijo, por pura misericordia, le dijo el Señor a Moisés, envíate en el asta de la bandera, pon una serpiente de metal, y todo aquel que haya sido mordido por la serpiente, que morían con el hecho de voltear a ver la serpiente de bronce, eran sanados, eran curados. Y ahora nuestro Señor Jesucristo es levantado como un pecador, y todo aquel que voltea a ver a Jesucristo por medio de la fe es sanado. Hola, ¿qué tal? A mí me tocó la tercera parte de la palabra de Dios. Es una palabra tan interesante que se encuentra en el libro de Juan 19, versículos del 26 y 27. Dice así de la siguiente manera, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. El 27 dice, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aquí se me hace bien interesante porque vemos una escena de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a pesar del sufrimiento que él pasaba, todavía encomendó una promesa. Hay una promesa detrás de, he ahí, hijo, tu madre, he aquí. Madre, tu hijo. Hay una promesa que quiero enseñarles en este día, y es la siguiente, de que cuando nosotros seguimos a Jesús, Él tiene cuidado de ti. María, en toda su trayectoria de la Biblia, siempre fue, no nomás fue mamá, sino también fue discípula de Jesús. O sea, ella lo siguió, ella fue la primera que creyó en Jesús cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo. Desde entonces ella fue creyente de la palabra de Dios y siempre preocupada por Jesús, siempre siguiéndolo, siempre estando ahí por Él, desde chiquito hasta la muerte de Jesús, hasta el último tiempo de Jesús, y ella dedicó su vida a Jesús. Igual Juan, tenemos a Juan como una persona con un carácter, no sé, un carácter siempre apegado a Jesús, siempre casi como chicle, siempre como chicle ahí con Él, agarrándole la barba, no sé, quiero pensar, ¿verdad? Lo describen siempre con él ahí, peinándolo y siempre ahí con él. Y entonces, son dos ejemplos grandes en este versículo de personas que siguieron a Jesús. ¿Cuál es la promesa grande detrás de ahí tu madre, ahí tu hijo? Que en la trayectoria de la vida de Jesús, Jesús llevaba un plan en ellos dos en la vida. ¿Y cuál fue? De que dejó a Juan
como tipo, como hijo, encubriendo el vacío que iba a dejar Jesús en María, dejó a Juan en su lugar. Y de la misma manera, el vacío que iba a dejar en Juan, no sé, como algo paterno, si le quieres llamar de esa manera, dejó a María. Y por eso le dice, madre, aquí tu hijo, aquí a tu madre. O sea que hay una promesa de que no le hace lo que estés pasando. Dios está a tu lado. Una cosa es servirle a Dios, una cosa es aceptarle en su corazón y hay promesa también detrás de él. Pero cuando le sirves como sirvió María y Juan, hay una promesa de que Dios está contigo en las buenas y en las malas, o en las altas o en las bajas. Hay una promesa. Entonces nos conviene. ¿Qué enseñanza hay aquí? Que nos conviene seguir día tras día tras día a nuestro Creador. Su nombre es Jesucristo. Y esa es la gran promesa que encontramos aquí. Que está bien, ¿verdad? Cantarle, está bien, leer su palabra de Dios, está lindo, pero vivir, dar tu vida en totalidad por Dios, hay una promesa. ¿Y cuál es? Que Él te va a consolar al final del día, que Él te va a enseñar que Él te ama al final del día. Esa es la promesa de Jesús, y aquí lo vemos, de que a pesar de que ya se iba Jesús, se iba al cielo, se iba a su trono celestial a gozar de los manjares que hay en el cielo. Él sabía, todavía y crucificado él todavía sabía de que, o sea, ¿cuántos de nosotros, va, cuando estamos, no sé, nos habla nuestra mamá y estoy ocupado, mamá, estoy ocupado, pero sin embargo Jesús, a pesar de sus circunstancias, todavía dijo, todavía tengo que enseñarles algo, y él soltó esas palabras: madre, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿Y qué pasa en esa reacción? De que Dios llena, porque dice la palabra de Dios, si te dejare tu padre y tu madre, Dios con eso Él te recogerá. La promesa de Dios se cumple día tras día. Y por eso me encanta esta parábola, porque hay una promesa de que si nosotros, yo me incluyo, si nosotros decidimos seguir a Jesús día tras día, no nomás leer su palabra, no nomás tener devoción, y qué lindo es eso, la verdad. Ahora con lo que está pasando en tu casa, yo me imagino que pones tu alabanza, yo en mi piano, me la paso en mi piano, me la paso en mi guitarra, qué lindo. Pero creo que hay una promesa más profundo que eso, que si decidimos actuar como Juan y como María, de seguir los pasos de Jesús, todos los días estar con Él, seguir los pasos de Dios, seguir su palabra, hay una promesa. ¿Y cuál es? Que Dios va a cuidar de ti, va a cuidar de tu generación, la generación que sigue, la generación que sigue. Hay una promesa, porque Dios cuando se fue, y en ese hecho ahí en Juan 19, del 26 y el 27, llenó de alguna manera el vacío que iba a dejar Jesús en María. ¿Con quién? Con Juan. Le dijo, madre, ahí tu hijo. O sea, ahí estaba Juan, siempre. Y de la otra manera, hijo, ahí tu madre. En otras palabras, Dios nunca nos desampara. Hay situaciones que a lo mejor nos sentimos desamparados, pero Dios nunca nos desampara. Él está ahí día tras día. Pero tenemos una misión que hacer para poder recibir la palabra de Dios, o para poder recibir esa promesa que está ahí, que Él que nunca nos va a dejar, y es caminar como lo hizo María y como lo hizo Juan. Dos personajes con una característica de servidumbre, con una característica de echarle unas ganas de vivir, no nomás de estar con Él, sino de vivir y estar por el Creador del universo. Creo que podemos aprender bastante de ellos dos, de Juan y María, que a pesar de las circunstancias, ellos estaban ahí, o sea, vean, me recuerdo la escena, quiero que se vayan conmigo a la escena, me encanta porque cuando Pedro negó a Jesús, o sea, en el hecho donde ya lo iban a crucificar, ¿quién estaba ahí? María y Juan. Y los demás, ahí te guacho, o sea, con miedo porque venía la muerte. ¿Que tú no eres amigo de él? No, yo no. O sea, Pedro, uno de los grandes discípulos, pero le dio miedo y dijo, ahí te miro, yo no. Pero ¿quién estaba ahí? María y Juan. Entonces, a través de la Biblia vemos que María y Juan son los dos personajes, me impactan de cómo, por eso me encanta cómo hablan de Juan, de su carácter tan chicle con Jesús ahí, pelándolo y yo no sé, acariciándole las barbas, no sé. Pero me quiero imaginar y hasta el último hecho, y Dios dijo, porque ustedes
dieron su vida por mí, o sea, estuvieron ahí, caminaron conmigo a través de toda mi trayectoria. Les dejo una promesa. Dijo, yo estaré contigo al final del día. Y madre, hay tu hijo, y hay tu madre. Nunca dejó un vacío. A lo mejor sí lo van a extrañar, pero dejó una promesa que él iba a estar ahí por medio. Entonces, hoy te invito, termino con esto, te invito a que aprendamos, a que le pidamos a Dios, no sé, en tu intimidad, en tu hogar, en tu recámara, que le pidas a Dios, Dios, yo quiero ser más como Juan. Enséñame a vivir para ti. O quiero ser como una mujer, quiero ser como María. Quiero involucrarme en lo que pueda hacer para ti, Jesús. Yo sé que ahorita estamos en una cuarentena y no podemos salir, pero de alguna manera estamos usando estos medios y pregúntale a Dios, ¿qué puedo hacer por estos medios? ¿Qué hago? ¿Canto? ¿Hago un video? ¿Hago un group chat? ¿Qué puedo hacer? Pero Dios, te quiero servir, quiero caminar como lo hizo María y como hizo Juan. Así, aquí lo vemos en Juan 19. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer eso al final del día? Porque hay una promesa que Dios siempre estará contigo. Dios nunca nos desampara y ese es el gran ejemplo, Juan y María en estos versículos. Así que te quiero invitar a que hagamos una oración para poderle pedir a Dios, Señor, enséñame a caminar en integridad, enséñame a caminar como tú quieres que yo sea. ¿Por qué? Porque al final del día, Dios, yo quiero mis promesas. Hay promesas, hay muchas promesas en la Biblia. Y al final del día de eso se trata, de decir, Señor, yo quiero esa promesa. Enséñame a caminar como Juan y como María, que te sirvieron hasta el fin del tiempo. Yo quiero ser uno de ellos. Así que yo te invito a que en tu casa hagas una oración, Dios te bendiga de alguna manera especial, ricamente, y sigue en sintonía con nosotros. Hasta luego. Dios te bendiga. Bye. Dios les bendiga. La cuarta palabra de este mensaje la podemos encontrar en Mateo 27, versículo 46. La leo y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia habla de que el que fuera colgado en una cruz era maldito. Y Jesús cargó con él todos los pecados del mundo, los pasados, los presentes, los por venir. Aquí es cuando el Padre abandonó a su Hijo por un pequeño momento. Vemos que este es un momento crucial donde la cruz se hizo más real en la vida de Jesús. Que a pesar de que Él estaba cumpliendo la profecía y de que Él sabía a lo que venía a este mundo, Jesús estaba sufriendo. Vemos todo lo que Jesús hizo y pasó para darnos salvación y vida eterna. No olvidemos que mientras tengamos vida, Dios nunca nos abandonará. Jesús es el único que por un pequeño momento sintió ese abandono del Padre, para que tú y yo no tengamos que sufrir eso. Demos gracias a Dios cada día porque camina a nuestro lado, porque nos lleva de su mano. Este día apreciamos lo que Jesús pasó por nosotros para poder estar aquí. Dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias a Dios por tu familia. Que valga la pena ese pequeño momento que Jesús se sintió abandonado. Ese momento donde Jesús clamó a gran voz a su Padre diciéndole: ¿por qué me has desamparado? Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó la palabra sé tengo. Una frase tan simple pero tan profunda. La Biblia está empapada con tanto ejemplo simbólicamente y por qué no decirlo, ¿verdad? Verídicamente, o sea, es algo que sabemos que es verdad, que Jesús, nuestro Dios, es el agua de vida. La Biblia dice que Él es la fuente inagotable, el río de agua viva. Entonces vemos el agua por todas partes de la Biblia. ¿Por qué menciono el agua? Porque cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Él dijo: tengo sed. Entonces, al escuchar estas palabras del personaje de Jesús, que es nuestra salvación, ¿verdad? Nos causa un poco de confusión, quizás de temor,
porque ¿cómo es que esta persona tan majestuosa que nos promete el agua de vida, nos promete el río de agua viva, ahora Él está diciendo, tengo sed? Cuando está experimentando su muerte, está pasando por el proceso de su muerte. Podemos decir que se estaba muriendo de sed. Entonces, si nos ponemos a pensar, hermanos, es una cierta paradoja que esta persona que nos promete agua viva ahora está muriendo con sed. Vemos el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando Jesús se la encuentra en el pozo y le pide de beber, ella le dice, pero no tienes con qué sacar el agua. Y conocemos la historia. Él le dice, si tú supieras quién es el que te pide el agua, tú beberías de esa agua y jamás tendrías sed. Entonces vemos la historia, ¿verdad? Que le dice, ve y háblale a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Es correcto, le dice él, porque has tenido 5 y con el que estás ahorita no estás casada, no es tu esposo, no es tu marido. Entonces vemos allí que ella tenía sed de algo, quizás sed de amor, quizás sed de ser confortada. Y así somos nosotros, cada uno de nosotros en este mismo día, en esta noche, tenemos sed. Ahorita tenemos sed de seguridad por lo que está pasando en el mundo. Algunos tenemos sed como dije, de amor, de sentir que somos amados. Algunos tenemos sed de sentir liberación de ciertas adicciones, como el alcohol, como las drogas. Hermanos, Cristo murió en esa cruz para que ya no tengamos sed. Él sufrió la sed para que tú y yo ya no tengamos sed. Pensemos en eso, hermanos, reflexionemos en eso. Ahora que estemos en esta Semana Santa, pensemos en la sed. ¿Tienes sed? Busca de Él para que ya no tengas sed. Dios te bendiga, hermano. Hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Seguimos en este tiempo de reflexión en nuestros hogares, de oración, hermanos, en nuestros hogares, de buscar a Dios, pues con nuestras familias, juntos. Y un tiempo, hermanos, como les dije, de reflexión. Es Semana Mayor, es Semana Santa. Entonces, esperando que el Señor pueda usar este medio, el Internet, que ha sido una bendición, para tocarle ahí desde su hogar, para que el Señor se muestre a su vida, hermanos, en estos días tan importantes. Consumado es la siguiente palabra, hermanos, es una palabra de poder, de victoria, una palabra que marca nuestras vidas como cristianos, un recuerdo, hermanos, de la última palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en vida, y, hermanos, una base para la salvación y la redención que tenemos en Cristo. Meditemos en ella, hermanos. Abra su Biblia y échele un vistazo en Juan 19:30, que dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El punto final, hermanos, de una obra redentora increíble. De, según los historiadores, 33 años del ministerio de Cristo, y la meta, hermanos, o el cierre en lo que corresponde a Cristo de su tarea y su ministerio que el Padre le mandó a hacer. Desde que Isaías profetizó, lo recuerdan, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Bueno, Emmanuel, que era traducido Dios con nosotros, hasta el nacimiento de Cristo en un pesebre, en medio de animales, hermanos, hasta los 33 años, hermanos, que tuvo de ministerio Jesucristo, pasando por ese camino a la cruz, un camino extenuante, un camino de tortura, hermanos, un camino difícil, donde termina con esta palabra, hermanos, consumado es. Hermanos, una palabra que se traduce del griego, según los que saben, que se traduce como tetelestai, que significa dos cosas.
Una es pagado en su totalidad. Usted y yo sabemos que fue pagado. Fue pagada nuestra salvación, nuestra redención. Un precio que ni usted ni yo pudimos haber pagado. El Señor Jesús, después de todo este tiempo y de este camino, declara y grita, hermanos, esta exclamación de victoria: es pagado en su totalidad todo el precio por la salvación de esta humanidad. El otro significado, hermanos, que tiene esta palabra es escrito, o la escritura está cumplida. Hermanos, tantas partes de la Biblia donde menciona, por ejemplo, después o antes más bien de esta palabra de cumplido está, el Señor dijo otra palabra que es tengo sed, ya la escuchamos. En algunos evangelios dice que el Señor dijo tengo sed para que se cumpliera la escritura. Y muchas partes de la Biblia menciona lo mismo, desde el profeta Isaías. Por ejemplo, más enfrente dice que sus huesos no fueron quebrados para que se cumpliera la escritura, que su costado fue traspasado para que se cumpliera la escritura. Tantas acciones que Cristo hizo específicamente para cumplir lo que ya estaba escrito. Esa es otra forma de traducir esta palabra: consumado es. Está completa la escritura totalmente. Hermanos, el recuerdo que tenemos acerca de un ser querido cuando fallece, de una persona, sus últimas palabras son importantes. Son palabras que se quedan en la memoria, son palabras que pues uno va a recordar, hermanos, de esta última, de la persona que está falleciendo. Las últimas palabras de Cristo, según Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, fueron estas dos palabras. Y las dijo, Mateo, Marcos y Lucas dicen que las exclamó a gran voz. Que las palabras correctas fue que las dijo a gran voz, que las gritó, hermanos, que fue fuerte estas últimas dos palabras, y que después de eso entregó su espíritu. Las palabras, como les digo, finales, que vienen a consumar la salvación, hermanos, y el sacrificio de Cristo en esa cruz. Hermanos, no fueron palabras de derrota. El Señor Jesucristo puede haber dicho, pues estoy acabado, estoy terminado, estoy cansado, se terminó este dolor. No recordaremos esas palabras como palabras de derrota, porque no fueron las últimas palabras del Señor Jesús. No fueron palabras porque pudieron haber sido, hermanos, palabras de, pues de cierta forma hasta de venganza, ¿verdad? Diciendo, han crucificado al Hijo de Dios, han cometido un error. Tampoco incluso palabras de Jesús decían, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si no fueron palabras ni siquiera propias, o con un beneficio propio, o para que se notara el sacrificio de Cristo. Cristo pudo haber hecho, he terminado mi tarea, he cumplido con lo que querías, Padre, lo logré. No, las últimas palabras de Cristo cierran la tarea redentora que le fue dada por el Padre. Padre, he pagado totalmente todo. Padre, he cumplido las Escrituras. Hasta aquí y punto. Ha sido un final, hermanos, al que no se le puede agregar, al que no le hace falta nada, al que fue el castigo de nuestra paz, dice Isaías. Se ha terminado, hermanos. Ha pagado ese precio, hermanos, y ahora usted puede sonreír. Ahora usted puede estar en casa con paz. Ahora usted puede cerrar sus ojos, orar al Señor Jesucristo, quien pagó el precio. Puede reconocerle y el Señor va a entrar a su vida. ¿Por qué? Porque consumado fue. Porque terminado fue, hermanos. Porque dice el Señor, nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo. O el Señor la entrega por sí misma. Hermanos, Pilatos, poco tiempo antes, le hizo una pregunta al Señor Jesús y él no respondió nada. Y le dijo, ¿sabías que yo tengo la autoridad para quitarte tu vida o para dártela? El Señor Jesús respondió, ninguna autoridad es dada sobre mí porque mi reino no es de este mundo. Hermanos, el Señor pudo haberse bajado de esa cruz, tenía la autoridad, tenía el poder, pero consumado fue, terminado fue. Y por eso, hermano, donde está en su casa, sonría y dé gloria a Dios,
por este grito de victoria final, consumado es, que quedará en mi memoria y en la suya de aquí en adelante. Dios le bendiga y pues les extraño muchísimo.